Shalom. Nuestro tema en esta ocasión, después del milenio. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestro Mesías Yahoshua, para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, perdónanos. Ayúdanos a tener una mente nueva, que seamos nuevas criaturas para ti, Padre, para servirte, con un corazón limpio, con un corazón sano. Un corazón donde tu palabra penetre y eche raíces para tu honor, honra y alabanza, por el mérito del Mesías Yahoshua. Amén. Vemos en pantalla un verso, una respuesta que dio nuestro maestro Yahshua cuando se le preguntó qué hacía o en qué consiste la vida eterna. Y aquí está la respuesta de nuestro maestro: que te conozcan a ti, Yahweh, el único Elohim verdadero, y a Yahshua Mashiach, a quien tú enviaste. Esta es la respuesta del Mesías Yahshua. ¿En qué consiste entonces la vida eterna? Conocer que hay un solo Elohim verdadero, Yahweh, y un camino para llegar a ese Elohim, que es Yahoshua HaMashiach, a quien ese Elohim envió. Vamos a comenzar este estudio que hemos denominado Después del Milenio, con este verso de Revelación 21, que nos dice: después vi un malaj bajando del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Él prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el demonio y Hasatán, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Revelación 20 del 1 al 3. Después de su regreso a este planeta Tierra, Yahoshua transformará el mundo con la ayuda de sus fieles siervos, ya convertidos en seres espirituales. Pero aún después de este reinado de 1000 años de paz y prosperidad, quedará mucho trabajo importante para que Él realice. Yahoshua habló de un tiempo en que la gente de todas las naciones se reunirá ante Él. ¿Y para qué? Para que Él pueda apartar, comillas, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En Mateo 25:31 vemos lo siguiente: cuando el Ben Hadán venga en su gloria, acompañado por todos sus malajim, se sentará en su trono glorioso. Y Mateo 25:32 nos dice: todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y separará a la gente los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Mateo 25:31 al 32. Notemos la naturaleza y el resultado de esta separación. ¿Cómo sucederá esto? ¿Quiénes tendrán parte en este juicio? Notemos cómo llevará a cabo Yahoshua la separación de los malos y de los justos. Tenemos aquí dos grupos. Mateo 25:33. 1. Las ovejas las pondrá a su mano derecha. 2.
los machos cabríos a su izquierda. ¿Cuál es la orden para los de la derecha? Vamos al verso 34. Entonces el rey le dirá a aquellos de su derecha: vengan ustedes, vengan ustedes. Con el punto número 3 vamos a hacer esta pregunta: ¿a qué son llamadas estas ovejas? En el punto número 2 se les está pidiendo que vengan. ¿A qué son llamadas las ovejas? Dice el verso 3: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. A quienes mi Padre ha bendecido. Para que tomen su herencia. Entonces vemos que los que son llamados a la derecha, hay una bendición que viene del Padre, y esa bendición consiste en una herencia. Pregunta número 4. ¿En qué consiste esa herencia? Podemos ver la respuesta en una bendición para tomar una herencia, un reino que ha sido preparado, un reino que ha sido preparado para ellos. En eso consiste esa bendición, esa herencia. Pregunta número 5. ¿Desde cuándo está preparada esa herencia? ¿Desde cuándo? Nos dice el verso: está preparada desde la fundación del mundo. Mateo 25 del 33 al 34. Vamos a Isaías 2:4, que nos dice: Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Entonces ellos martillarán sus espadas y se volverán rejas de arado y sus lanzas en guadañas. Al principio de su reinado, Él empezará a juzgar entre las naciones, enseñándoles a volverse de la maldad a la justicia. Él empezará a juzgar a las naciones, entre las naciones, y les enseñará a juzgar, a volverse, a entender cómo venir de la maldad a la justicia. Revelación 21 nos dice: después vi un malaj bajando del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Y en el verso 2 nos dice: él prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el demonio y Satán, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Revelación 20 del 1 al 3. La Escritura nos dice también que al principio del reinado del Mesías un ángel lo prenderá. Sin embargo, este no es el final del papel de Satán en los asuntos humanos, porque nos dice al final del verso: después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Revelación 20 del 2 al 3. 1. Un ángel baja con una llave y una cadena. Vemos allí en el verso 1. Un ángel baja, él tenía una llave del abismo y una gran cadena. ¿Para qué es esa llave? Nos dice en el verso 3. Lo arrojó al abismo y lo encerró. Este malaj, entonces podemos concluir que este malaj venía con la llave del abismo, la abrió ese abismo con esa llave y arrojó en ese abismo al Satán. ¿Por cuánto tiempo ató ese ángel al Satán?
Lo vemos en el verso 2, por 1000 años, por 1000 años. ¿Para qué le pusieron un sello? Podría ser la pregunta 3. ¿Para qué le pusieron un sello? Vemos la respuesta en el verso 3. Para que ya no pudiera engañar a las naciones. Para que no pudiera más engañar a las naciones, lo encerraron en ese abismo y le pusieron un sello sobre él. Pregunta 4. Entonces, ¿habrá naciones durante el milenio? Si le ponen un sello para que no pueda engañar a las naciones, podemos concluir que durante ese milenio habrá naciones. Y lo veíamos ahora antes en el verso de Isaías, que él juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Entonces ellos aprenderán, o la mayoría o algunos aprenderán a volverse de la maldad a la justicia. Estamos viendo entonces que habrá naciones durante el milenio. Pregunta número 5. ¿Qué pasará con ese personaje pasados los 1000 años? ¿Qué pasará con este personaje? Nos dice al final del verso 3, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Él será desatado por un poco de tiempo. Vamos a ver el verso 7 del libro de Revelación 20. Nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será soltado de su prisión. Podemos entonces preguntar, ¿qué pasará con este personaje cuando pasen los 1000 años? Vemos la respuesta en el verso 7. Será soltado de su prisión. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog. ¿Qué hará ese personaje cuando salga de la prisión? Él saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo. Vamos a concluir algo. Estábamos viendo que durante esos 1000 años habrá naciones, pero él, como estaba atado, no las podía engañar. Las naciones aprendían de la enseñanza de nuestro maestro, qué era lo bueno y cuál era el camino bueno y cómo volverse de ese camino malo al camino bueno. Entonces todavía hay naciones pasados los 1000 años, porque al soltar a este personaje, él tendrá la tarea o la intención de seguirlas engañando. Y vamos a ver que entre esas naciones, desde los 4 ángulos del mundo, o sea que el gobierno del Mesías está sobre las naciones que están en los 4 ángulos del mundo. Y a Gog y a Magog para reunirlos para la batalla. Nos indica el verso 8 entonces que sobrevivieron naciones durante esos 1000 años. Bien, aquí se menciona a Gog y Magog y vemos en la referencia a Ezequiel 38:12. Ezequiel 38:12. ¿Conocemos nosotros quiénes son Gog y Magog? ¿Para qué los reúne este personaje, a Gog y Magog? ¿Para qué los reúne? Nos dice que los reúne para una batalla, para la gran batalla que conocemos como la gran batalla de Gog y Magog. ¿Y qué tan numerosos son los que van a participar en esa batalla de Gog y Magog? Numerosos, bastante numerosos, un número incontable como la arena a la orilla del mar. Revelación 29 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los Kadoshim de Yahweh y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió.
Vamos a ver cuál es la estrategia de guerra de esos ejércitos. Ellos tienen dos estrategias principales que las vemos aquí en Revelación 29 en esta gran batalla de Gog y Magog. En primer lugar, suben sobre la anchura de la tierra. Ellos suben. ¿Qué es la palabra subir? La palabra subir es venir a Jerusalén. Venir a Jerusalén. La conocemos, la palabra subir. Y la otra estrategia es rodear el campamento. Rodear el campamento de los santos del Todopoderoso y la ciudad que Él ama. La rodearon. ¿Qué significa rodearla? Es venir por todos los linderos, por todos los flancos. Rodearon a la ciudad. Pero ¿cuál fue el resultado de esta gran guerra? Que vino fuego del cielo. Vino fuego del cielo, bajó ese fuego y los consumió. Podemos preguntar, ¿por qué Yahweh va a soltar a Satán para que seduzca de nuevo a la gente después de haber pasado 1000 años del hermoso reinado de Yahoshua? Con mano dura, sí, con mano fuerte, pero fueron 1000 años de reinado y de enseñanzas por parte de nuestro maestro. Aunque no se da ninguna explicación específica por qué vuelven a soltar a este personaje, parece evidente que sí hay una razón lógica para este giro de los acontecimientos. Durante el milenio, la humanidad tendrá la posibilidad de escoger un solo camino de vida, el que el Mesías les va a enseñar. Muchas generaciones vivirán sin haber sido expuestas jamás a ningún otro modo de vida. No obstante, desde el principio Yahweh siempre le ha permitido a los seres humanos escoger, el libre albedrío como lo conocemos, escoger entre el bien y el mal. Sería un error creer que ninguna persona nacida durante este milenio jamás escogería los caminos de Satán si tuviera la oportunidad de hacerlo. Por los acontecimientos descritos en Revelación 20, podemos ver que el Todopoderoso permitirá aún que muchas personas que vivan durante esa era tengan la posibilidad de escoger. También es razonable creer que algunas de ellas responderán a la intriga de este adversario, de este personaje. Algunos, muchos, como lo vemos, responderán a la intriga de Satán y optarán por seguir esos caminos de rebelión y egoísmo. El número de personas que tomará esa decisión será suficiente, lo vimos que no se podían contar, para formar un gran ejército. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:4 que nos dice: por el contrario, según fuimos puestos a prueba por el Todopoderoso y declarados aprobados para ser confiados con las buenas noticias. Así es como hablamos, no para ganar méritos con la gente, sino con el Todopoderoso, quien es el que prueba nuestros corazones. El Todopoderoso siempre ha probado a su pueblo para ver qué hay en sus corazones. Tome nota, por favor, de los siguientes versos. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. No debemos suponer
que los que vivan durante el milenio no van a ser probados. Sin duda, todos los que vivan durante ese periodo tendrán alguna forma de probar si serán fieles a Yahweh y sus caminos. Sin embargo, el único ejemplo que nos ha sido revelado es que, al final de ese periodo, el Todopoderoso soltará a Hasatán por un poco de tiempo. Una vez que esta prueba haya terminado, Hasatán nunca más podrá engañar a nadie. Revelación 24 nos dice: entonces vi tronos, y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yahoshua, por proclamar la palabra de Yahweh. También a aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Estamos viendo aquí en el libro de Revelación, capítulo 20. Vamos a hacer unas observaciones. 1. Tenemos unas notas sobre este texto. Hay unas personas sentados en tronos que juzgarán con el Mesías durante esos 1000 años. Lo vemos al principio y al final. Vamos a verlo aquí. Aquellos sentados en esos tronos recibieron autoridad para juzgar y, pasamos al final del pasaje, gobernaron con él 1000 años. También vemos en este texto unos mártires que fueron decapitados en la parte que hemos marcado con el número 2. Vemos unos mártires que fueron decapitados. ¿Por qué fueron decapitados estos mártires? Vamos a ver las respuestas en los puntos A y B. Estos mártires fueron decapitados, 1 o A, por dar testimonio de Yahshua. 2, por proclamar la palabra de Yahweh. Por estas dos razones, proclamar la palabra de Yahweh y por dar testimonio de Yahoshua, fueron decapitados estos mártires. Alguien podría preguntar, bueno, pero aquí el discípulo Jonatán está viendo unas almas, entonces, ¿cómo que las almas no van a estar allá en el cielo? ¿Cierto? La respuesta es, Johanán está viendo aquí una visión, se le están mostrando símbolos, se le están mostrando imágenes en esta visión para que él pueda tener unos argumentos, unas herramientas para después poder dejarnos esto por escrito. Bien, en el punto 3 vemos otro grupo de personas aquí y ese grupo es descrito de la siguiente manera, porque ahí aparece la palabra también, o sea, también vio otro grupo. Dice, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tenemos aquí un grupo adicional que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos tres grupos fueron resucitados, lo vemos al final del verso en una letra verde claro, dice, vinieron a vida, fueron resucitados y gobernaron también con el Mesías por los 1000 años. Tenemos entonces aquí unos primeros resucitados, unas
primicias, primeros resucitados. Vamos a ver en Revelación 26 lo siguiente. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Nos hace recordar aquella frase de reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Habrá dentro de estos grupos reyes y también habrán sacerdotes. Por 1000 años estarán bajo el gobierno, bajo el reinado del Mashiach. Este primer grupo de resucitados entonces tendrán esa resurrección por siempre, o sea, la vida eterna será para siempre con ellos. Resucitan una sola vez y por siempre van a tener vida eterna. Gobiernan y ejercen funciones sacerdotales para el Todopoderoso y para el Mesías. Funciones como sacerdotes y funciones como gobernantes. En Revelación 25 vemos lo siguiente. El resto de los muertos no vinieron a vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces tenemos dos tiempos de resurrección. Un tiempo en el momento, van a pasar todas estas cosas, ¿cierto? Casi que simultáneamente, pero durante cierto periodo de tiempo. Una primera resurrección, el establecimiento del reinado del Mesías por 1000 años. Pero pasados esos 1000 años hay una segunda resurrección pasados los 1000 años. Lo vemos aquí en Revelación 5, del resto de los muertos. Hubo un grupo de primicias en la primera resurrección y el resto de los muertos en una segunda. Pero esta segunda resurrección será para juicio y no todos sobrevivirán. Será la segunda muerte definitiva de los que no sobrevivan al juicio. Esa será la muerte eterna. Revelación 24. Ya vamos entonces aclarando este proceso al comienzo de los 1000 años, durante los 1000 años y después del milenio. Revelación 20:11 entonces nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos, grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros de acuerdo a sus obras. Tenemos aquí el juicio, el gran trono blanco. Todos los muertos, sin distinción, se presentan a juicio. Este juicio se basa en varios libros. Uno de esos libros es el libro de la vida. El juicio es basado en lo que está en esos libros de acuerdo a sus obras. Revelación 20, 11 y 12. Revelación 20:15 nos dice: y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El libro principal es el libro de la vida. Ya en otro estudio hemos analizado el tema del lago de fuego, un estudio que tenemos con el nombre sobre el infierno. Se lo recomendamos como
complemento a este que estamos tratando después del milenio. Ese estudio en nuestro sitio se denomina Sobre el infierno. Podemos complementar para este verso. Nuestro sitio es regresandoalasraíces.org. Regresandoalasraíces.org. El libro principal es el libro de la vida. Ya en otro estudio hemos analizado ese tema del infierno y el lago de fuego. Apocalipsis 20:13 nos dice: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. En este verso se reafirma que todos los muertos de todas las épocas y lugares comparecieron ante el trono de juicio. Revelación 20:14 nos dice: entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y aquí vemos al último enemigo que será derrotado, la muerte y el Sheol. Y tenemos la definición de la expresión el lago de fuego. Aquí es definido el lago de fuego. El lago de fuego, esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Nos queda entonces claro que la segunda muerte se corresponde con la expresión el lago de fuego. La magnitud de este acontecimiento es difícil de expresar y su significado es verdaderamente maravilloso. ¿Qué sucederá con los miles y miles de millones de personas que vivieron alguna vez, pero no tuvieron la oportunidad de recibir la salvación? ¿Qué sucederá con esas personas? Apocalipsis 20:11. El juicio es simplemente un proceso para decidir quién ha de recibir un castigo y quién ha de recibir una recompensa. La palabra juicio no implica necesariamente una sentencia de muerte. Se puede referir también a una absolución, la determinación de que una persona no deba o no pueda o no debiera ser castigada, una absolución. El juicio en Revelación es precisamente eso, una separación de los malos y los justos. Algunos serán castigados, pero muchos más tendrán la bendición de que sus nombres queden escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el criterio para ese juicio? Existen dos factores. Estas personas serán juzgadas, uno, por las cosas que estaban escritas en los libros, y dos, según sus obras. La palabra libros en ese contexto se refiere a los libros de la Sagrada Escritura. Las personas que vuelven a la vida en esa resurrección son juzgadas de acuerdo con el criterio de justicia que está consignado en la Torá. Hechos 2:39 nos dice: porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como el Todopoderoso nuestro Elohim llame. En Juan 6:44 nos dice: nadie puede venir a mí a no ser que le atraiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. ¿Cuáles de esas obras deben ser juzgadas? Es importante entender esto.
La razón por la que las personas no resucitan en la primera resurrección es porque no están entre las primicias, que son los primeros en ser llamados y juzgados dignos de recibir la vida eterna en esa primera resurrección. El Todopoderoso decidió no llamarlos a salvación en la era presente del hombre, sino en el momento indicado, en el tiempo aceptable. 2 Corintios 6:2. Pues él dice: en el tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Juan 6:44 nos dice: nadie puede venir a mí a no ser que le atraiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. Vamos a Romanos 10, que nos dice: pero gloria, honra y shalom a todos los que permanecen haciendo lo bueno, al judío primero y después al gentil. Porque Yahweh no muestra favoritismos. Romanos 2:12 nos dice: todos los que han pecado fuera del marco de la Torah morirán fuera del marco de la Torah. Y todos los que han pecado dentro del marco de la Torah serán juzgados por la Torah. Romanos 2:11 nos habla acerca de aquellos que nunca escucharon la ley del Todopoderoso y cómo ellos serán juzgados de acuerdo a la ley que está escrita en sus corazones. La ley escrita en el corazón de ellos es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. El juicio del Creador sobre aquellos que no tengan un conocimiento apropiado de Él está incluido donde dice que ellos serán juzgados de acuerdo a su propia conciencia, la cual los acusará o defenderá en sus razonamientos. Volvamos a Romanos 2:12. Todos los que han pecado fuera del marco de la Torah morirán fuera del marco de la Torah. Y todos los que han pecado dentro del marco de la Torah serán juzgados por la Torah. Romanos 2:13 y 14. Porque no son simplemente los oidores de la Torah quienes Yahweh considera justos, sino que son los hacedores de lo que dice la Torah los que serán justificados ante los ojos del Todopoderoso. Porque cuando sea que los gentiles que no tienen Torah hacen naturalmente lo que la Torah requiere, entonces estos, incluso hasta sin ellos tener Torah, para sí mismos son Torah. Romanos 2:13 y 2:14. Consulte por favor otras versiones que pueden estar algunas palabras diferentes, pero el espíritu del mensaje es el mismo. Romanos 2:15 nos sigue explicando esto. Porque con sus vidas demuestran que la conducta que la Torah dicta está escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, pues sus pensamientos conflictivos algunas veces los acusa y otras los defiende. Romanos 2:15. Romanos 2:16. En el día que el Todopoderoso dicte el juicio sobre los secretos más guardados de la gente, de acuerdo con las buenas noticias, como se ha proclamado, Él hace esto por medio del Mesías Yahoshua. Todos los que han pecado fuera del marco de la Torah morirán fuera del marco de la Torah, y todos los que han pecado dentro del marco de la Torah serán juzgados por la Torah. De esta manera terminamos esta reflexión acerca de algunos de los hechos que sucederán después del milenio. El tema es muy largo y seguiremos publicando otros libretos y sus correspondientes vídeos
acerca del libro de Revelación. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida, estos medios, estos recursos, y por habernos puesto en el corazón la intención de querer conocer más acerca de su palabra. Para el Todopoderoso de Israel, de nuestro Mesías Yahushua, de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohim, todo agradecimiento, toda honra, todo honor por los méritos del Mesías Yahushua. Y nos recordamos esta frase de nuestro Maestro, definiéndonos la vida eterna, que conozcamos al Todopoderoso de Israel. Él es el único Elohim verdadero. Y que también conozcamos a quien Él envió, al Mesías Yahushua. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia. Que podamos aprender cada día más. Que su pueblo de Israel reciba también su misericordia. Igualmente sus gobernantes, misericordia y sabiduría. Por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.